Ok. Ahí están viendo. Sí, sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a empezar un poco con este tema. Lo que nos vamos a concentrar hoy es lo que son estructuras de control. Las semanas anteriores estuvieron viendo, que les estuvimos comentando, todo el tema de estructuras de datos y los sistemas de tipos, y también vieron excepciones. Ahora nos vamos a concentrar en las estructuras de control, en hacer una revisión de los distintos lenguajes, ¿no? Tengamos en cuenta que una estructura de control es una forma que a nosotros nos permite organizar un programa, o sea, organizar las partes de un todo, y nos permiten organizar el flujo de acción en la ejecución de un programa. Entonces vamos a ir haciendo esta revisión. Lo que tenemos que tener en cuenta es que las estructuras de control las podemos encontrar o dividir en dos tipos o dos niveles, lo que se llama nivel de sentencia y lo que también conocemos a nivel de unidad. Cuando hablamos a nivel de unidad, nos referimos a cuando el flujo de control pasa entre distintas unidades, ya sea esta unidad un procedimiento o una función, donde interviene el pasaje de parámetros, que fue lo que estuvimos viendo clases pasadas. Pero en el caso del otro, el nivel de sentencia, acá ya tenemos como tres grupos de estructuras de control, que son las que vamos a ir viendo, que se clasifican en lo que se llama secuencia, selección e iteración, ¿no? Que son estructuras de control que trataremos obviamente de relevar algunos lenguajes y de algunos ejemplos, porque tienen en muchos casos su sintaxis es distinta, y en algunos casos también tienen alguna diferencia también semántica, que eso implica que un programador tiene que saber, o sea, conocer el lenguaje, ya sea porque está haciendo una migración o porque está codificando, tiene que conocer para poder detectar obviamente los errores. Cuando la primer, digamos, tipo de sentencia, el primer grupo es la secuencia, esto indica la ejecución de una sentencia a continuación de la otra, por eso decimos que es una secuencia, es el flujo de control más simple. En general, para delimitar estas sentencias usamos delimitadores, el más común que usamos es el punto y coma, pero hay que tener en cuenta que este delimitador no es universal, o sea, no es para todos los lenguajes. Lenguajes como Python, Fortran, Ruby, Basic no usan delimitador y permiten una sola línea por instrucción, por eso se las conoce, como decimos acá, orientadas a línea. Pero hay otros lenguajes que tienen otro comportamiento, que se usan unas sentencias compuestas, ¿no? Donde tengo más de una sentencia, que es el caso común en lenguajes como Ada, Pascal, C, C++, Java, que estos lenguajes me permiten que yo agrupe varias sentencias de alguna forma que me lo provee el lenguaje. Y a su vez, cada lenguaje tiene su forma de definir estas sentencias compuestas, ¿no? Entonces, como les ponemos acá abajo, una sentencia compuesta en Ada y Pascal lo vamos a tener con un begin y un end, y en lenguajes como C y Java, ese bloque, esas sentencias compuestas, las vamos a tener encerradas entre las llaves. Bueno, acá les puse un ejemplo de lo que les decía recién. En el caso de C, tendrían una serie de sentencias que están con un punto y coma, terminan en C, y las agrupo, esta sentencia compuesta, con llaves, y en el caso de Pascal se usa el begin y el end, ¿no? Terminando con este punto. Entonces, bueno, eso ya nos va marcando un poco la diferencia
de los distintos lenguajes. Otra de las estructuras de control que vamos a ir viendo es lo que es la asignación. La asignación también está clasificada dentro de lo que llamamos secuencia. Es una sentencia que nos va a producir cambio de los datos en la memoria. Le vamos a asignar a una posición de memoria de un objeto de datos, que es el L-valor, el R-valor de una expresión, ¿no? Por eso se acuerdan que está una cosa ubicada del lado izquierdo y otra cosa, el R-valor, lo tenemos del lado derecho. Pero la representación de la asignación es distinta en los distintos lenguajes, tiene distintas sintaxis, y como tienen acá puesto en la tabla, cada lenguaje tiene su particularidad. Que yo diga que A es igual a B, en Pascal y en Ada se suele usar el 2 punto igual. Que yo diga que A es igual a B, en Fortran puedo usar el símbolo igual. Bueno, Fortran y estos otros, ¿no? Prolog, Python, Ruby. En el caso de COBOL era mover B a A, una forma muy distinta de notación. APL usaba la flecha para decir que asigna el valor de B a A, y en el caso de LIS, algo totalmente distinto, usando el set Q, ¿no? Entonces ya vemos que una sentencia tan simple como la asignación, tenemos que aprender a leerla de un lenguaje a otro. Lo interesante también es que vean lo que pasa con la parte semántica. Y voy a ir para atrás porque creo que me adelanté un poco. Les decía, lo interesante es que vean lo que pasa en la parte semántica, que puede variar un poco en los lenguajes. Por ejemplo, en el caso de Python, la asignación no modifica una posición de memoria original, sino lo que hace es crear un nuevo objeto, apunta a un objeto nuevo, o sea, una nueva variable, y ese es el valor que se modifica, ¿no? Entonces, de un lenguaje a otro, en una asignación de variables, podemos tener como resultado, o sea, podemos leerlo distinto y podemos tener resultados distintos. Por eso la importancia de lo que estamos viendo en la materia, de reforzar o conocer los distintos aspectos de los lenguajes. Después, un concepto importante que tenemos que tener en cuenta es la distinción o la diferencia que hay entre una sentencia de asignación y una expresión, ¿no? Una expresión lo podemos ver como una unidad de código que me va a devolver un valor como resultado, y en la asignación lo que estoy haciendo es modifico una posición de memoria a partir del resultado de una expresión, ¿no? También tenemos que tener las distintas particularidades de los lenguajes y los efectos colaterales que podamos tener en el código, como vamos a ver ahora un ejemplo en C, porque C tiene la particularidad que permite la asignación múltiple, ¿no? Permite que en una asignación devuelva valores, y lo vamos a ver con el ejemplo que tenemos ahora. Bueno, este ejemplo para ver un poco los efectos colaterales en C, ustedes si quieren después lo pueden ejecutar, probar con algún compilador online. Van a tener que descomentar algunas de las líneas que tienen marcadas acá para ir probándolo. Pero fundamentalmente acá tienen, bueno, los ejemplos es qué pasa cuando se hace una asignación múltiple, que ahora la vemos. Una asignación que retorna valor, y los problemas que se presentan cuando hay el L-valor, lo que se espera del lado del L-valor del lado izquierdo. En el primer caso que tenemos acá, tienen que descomentarlo obviamente para ejecutarlo. Acá tenemos una asignación múltiple, que es A igual a B igual a C igual a 0. En este caso lo que hace es que el 0 lo devuelve como R valor a todo el resto de las variables, ¿no? O sea, primero lo asigna C,
se queda en 0, C lo asigna a B, B lo asigna A. Entonces, como resultado de esa impresión, va a dar que todos valen 0. Acá tenemos otro ejemplo. Acá, esto es para que tengan en cuenta, en este if que estamos poniendo i igual a 30, la pregunta, lo que voy a imprimir acá es si es verdadero o no. Y en realidad acá, ¿qué está pasando? Que en C esto no es una comparación, porque la comparación sería i igual a 30. En este caso, está asignando i igual a 30, como eso da mayor que 0, o sea, es positivo, lo toma como verdadero. Entonces, está usando, digamos, de alguna manera un valor, no es una condición lo que está evaluando, pero lo toma como verdadero. Y después, por acá, tienen dos casos que les van a dar el tercer ejemplo, que es asigna, en este caso el error se los va a dar acá, ¿no? Porque les va a estar asignando algo que está incrementando, ¿no? El m más p es una variable que está incrementando y le está asignando un puntero a una expresión. Así que en ese caso les fallaría les daría un error. Y acá tienen otro ejemplo que es una forma de... Perdón, porque queda ahí tapado. Les tapo, no sé si lo último que queda abajo yo les tapo. Ahí puede ser. Y en el cuarto ejemplo también es algo que va a dar error. En este caso es una comparación, no están verificando si es menor que J va a ejecutar Z y si no va a tomar I, digamos, y a eso le quiere asignar el valor de 4 y eso también les va a saltar un error. Este último ejemplo es una forma corta que después lo vamos a ver con otro ejemplo. Lo que tenemos que tener en cuenta es que el signo de pregunta es un operador condicional que está relacionado a una estructura if-else. Este tipo de operador condicional en C lo podemos escribir de una forma similar a esa, ¿no? Donde uso el signo de pregunta y de acuerdo a lo que les decía recién, al resultado de esa expresión, que J, si es verdadero, tomo la primera parte, si no uso lo que está después de los dos puntos. Después creo que hay otro ejemplo para ver esto. Pero bueno, esto es que lo pueden ver los efectos colaterales que pueden haber en un lenguaje que están vinculados a una asignación, ¿no? Y qué es lo que pasa durante la compilación. Bueno, este es un resumen de lo que les decía recién. No se los voy a volver a repetir, pero acá asigna todos ceros y es lo que les comentaba recién con los ejercicios. Bueno, ahora pasamos a el otro caso, la segunda estructura de control dentro de sentencia, que se llama la selección. Bueno, esto es comúnmente conocido como la sentencia if. Me va a permitir el if ejecutar distintas acciones según se dé o no una condición lógica. El primer lenguaje, digamos, que lo implementó fue Fortran y el formato era este, ¿no? Un if de una condición lógica y después seguía una sentencia. Si esta condición era verdadera, esta condición lógica era verdadera, ejecutaba la sentencia. Pero esto tenía algunos problemas y lo que provocó es que otros lenguajes trataran y le incorporaran otros elementos para hacer lo que funcionara, digamos, mejor. Y ahora vamos a ir viendo, digamos, estos distintos ejemplos, estos distintos casos o distintos usos del if en distintos lenguajes. El caso de la sentencia de selección if en Algol, Algol lo que hizo fue incorporar el else,
que de esta manera a mí me permitía elegir entre dos caminos posibles que no me lo daba el Fortran, ¿no? Si no tenía que hacerlo, construirlo o lograrlo de alguna otra forma. Pero esto permitía entonces que hiciera uno y si eso no se cumplía, hacer otra cosa. Pero el problema que incorporó al Golf es que si había más de un if y había un else, no se podía establecer ese else a qué correspondía. Y esto provocó que otros lenguajes como PL1, Pascal y C incorporaran el concepto de que el else tenía que cerrar el último if abierto. Esa era la condición para tratar de tener una solución. Otra de los conceptos que se incorporaron fue poner sentencias de cierre del bloque condicional, era usando el enif o el fi, como les ponemos acá. Esa era también otra forma de solucionar. Bueno, esto de todas maneras tiene desventajas, porque les decía recién, empezamos a usar if, que en muchos casos pasa anidado, porque tenemos que se cumplan o lograr n condiciones. Al estar anidados me lo hace ilegible, puede ser complejo de corregir, de detectar errores, de seguirlo. Entonces, bueno, como una recomendación para los programadores, tenemos que, si hay algo que lo estamos haciendo y estamos llegando a utilizar muchos if o muchos anidamientos, esto no es recomendado. Lo mismo que lo que se recomienda cuando se usa estas estructuras del if, cuando ahora vamos a ver que pueden tener más de una sentencia en el bloque del if, respeten la indentación, digamos, para que eso dé una lógica en la lectura, y también eso va a permitir identificar el else con que el if se corresponde, ¿no? Bueno, creo que vamos a ver un ejemplo. Bueno, este es el ejemplo en C, de la selección en C usando un if. En el caso de C, se debe cerrar todo lo que está relacionado entre llaves, como lo ven ahí, en caso de que haya más de una sentencia. Y si no lleva llaves, tiene que ser una única sentencia, ¿no? Si es uno, digamos, no es requisito. Si es más de uno, la debo colocar. Y no lleva, como pueden ver acá, el if no lleva them, como en el caso de Pascal y en algún otro lenguaje. Y el ejemplo que les mencionaba recién, esta es otra forma de selección corta, que sería como un if, pero está de esta manera, que lo permite hacer C, que es la que vimos en el ejemplo de recién, que es una forma corta, digamos, que implementó el lenguaje para esta sentencia de selección. Bien. Bueno, ahora pasamos al caso de Python, ¿no? Se utiliza, lo que tiene Python es que sus reglas sintácticas fueron hechas para no permitir ambigüedad y para dar mayor legibilidad, por eso define una serie de pautas. Si entre las pautas tenemos que si hay solo dos opciones, como el ejemplo, puede usar el if y el else dos puntos para las dos opciones, pero si tenemos más de una opción del if, ahí se usa el if, ¿no? La segunda condición, y para el resto de condiciones entra por el else, que termina con dos puntos. Esa es una de las condiciones. También lo que les mencionaba hoy, el tema de la indentación, que es obligatoria en el caso de Python para todas las sentencias, como lo ven ahí en la estructura. Si tiene más de una línea, una sentencia, todas deben seguir la misma, dentro de su bloque, la misma indentación.
Y bueno, esto hace, obviamente, por el cual se dice que el código es más legible y tiene menos ambigüedad porque tiene algunas cosas que ya las impone. Normalmente suele tener un sangrado de 4 espacios en blanco, ¿no? Con lo cual se indica que inicia el bloque, y si en los posteriores no hay sangrado, ya se sabe que termina ese bloquecito, ¿no? Por lo cual lo hace más. Y sabemos que termina el bloque cuando ya no dejamos ese sangrado. Bien, bueno, creo que más o menos acá vimos todos los temas. En Python también tenemos una sentencia condicional if corta, que lo quiso hacer parecido al ejemplo que vimos de C, usando el signo de pregunta. En este caso, la forma corta del if se escribe de esta forma: A, if, C, caso contrario, sería el B. Y como les dice acá, devuelve A si cumple la condición C y no debe B. El ejemplo este que tienen puesto acá, devuelve si la altura es mayor que 1,65, va a devolver alto, que fue el caso de que se le puso acá 1,79, si no dice que es bajo. Esta es la forma en que se construye esa sentencia corta. Ahora, otro concepto que tenemos que tener en cuenta, que es el tipo de evaluación. Ahí Viviana en la PPT les habla del circuito corto. Los lenguajes suelen usar 2 tipos de criterios para hacer la evaluación de la condición, que es por circuito corto o por circuito largo. Es decir, en un caso, en el circuito corto evalúa hasta que encuentre un falso y ya no sigue evaluando más la condición, y el circuito largo va a evaluar independientemente del resultado, ¿no? Bueno, veamos algún detalle más. Bueno, esto, lo del circuito corto, es una forma de que ustedes evalúen expresiones lógicas. Lo utilizan mucho en lenguajes de programación. Y bueno, lo que hay que tener en cuenta es que cuando hay una conjunción, o sea, usamos y o and, como resultado da verdadero cuando ambos términos son verdaderos. O sea que si el primer término es falso, no es necesario evaluar el segundo porque ya el resultado va a ser falso. Y en el caso de la disyunción, o sea, cuando están con un OR o con un OR, el resultado es falso únicamente cuando ambos términos son falsos. Si el primer término es verdadero, no es necesario evaluar el segundo, pero y el resultado será verdadero. Si el primero ya me dio falso, ahí tengo que evaluar el segundo. Entonces, esto se usa para evitar errores cuando uno evalúa expresiones indefinidas o expresiones que puedan tener un valor nulo, o le dan una condición al programador para cuando está evaluando una condición que puede ser costosa computacionalmente. ¿Por qué voy a avanzar evaluando todas las condiciones sin con que me dé el primer falso? No necesito gastar tiempo en esa ejecución. Entonces, estas, para lo cual se usa el circuito corto, que ahora vamos a ver un ejemplo. Si tuvieran una condición como esta, de este ejemplo, donde tienen A y B y falso y C y D, en el circuito corto va a verificar de alguna manera si A es verdadero, si B es verdadero, pero cuando llega falso, ya da falso la condición, entonces no va a evaluar más ni la variable C ni D. Termina ahí. Independientemente de que haya pasado con A y B, si eran verdaderos, cuando llega falso, da todo falso. En cambio, en el circuito largo hubiera evaluado todos para dar el mismo resultado, ¿no? Como había un falso, hubiera dado falso, pero hubiera evaluado C y D. Y el otro ejemplo, también pueden ver
otra condición donde hubieran tenido A y falso y una función. La función en circuito corto no se hubiera llamado nunca esa función y no me hubiera devuelto nada, porque ya me daba falso y nunca la llamaría. En el circuito largo sí la hubiera llamado más allá de que me diera falso. Entonces, esto puede provocar no solo más tiempo de ejecución, sino que por ahí se ejecute o no una función. Estos son los dos ejemplos. En algún caso voy a necesitar el circuito corto y en otro caso vamos a necesitar la otra opción. Bien. Bueno, ahora vamos al otro caso de lo que sería la selección múltiple y vamos a ver cómo poder elegir entre distintas opciones, pero vamos a ver qué sucede o cuál es el formato en PL1. Bueno, el select, que es lo que usa, es una estructura de control de selección, me permite incorporar dos o más opciones de acuerdo a condiciones. No tengan en cuenta que no son anidados, por consiguiente todo lo que no sea if anidados va a ser más seguros. Esto me va a permitir, como lo ven en la estructura, el select del PL1 empieza con select y termina con en punto y coma, y en el medio va a tener cuando sucede verdadero, va a ejecutar una sentencia, ¿no? Hay que tener una sentencia para cada condición y termina, como ven ahí, que hay un otherwise, que es decir, en otros casos va a ejecutar alguna otra condición. Bien, vean que también a las sentencias que van a ejecutar se les pone etiquetas, que es la manera que va a localizar en L1 las sentencias, y esto reemplazaría a algo como lo estamos viendo acá abajo de un if anidado, ¿no? Si es A, ejecuta la sentencia 1, si no es A y es B, va a ejecutar la sentencia 2 y van a tener que hacer así para las n condiciones hasta que la última sentencia sea la sentencia n. Entonces, no sabemos cuántas n podemos ejecutar, pero obviamente este código va a ser más largo, más ilegible. Si no trabajaron con la indentación, van a tener un problema para detectar errores, por lo cual esto no se recomienda y por lo cual los lenguajes empezaron a incorporar estas otras estructuras. En el caso de la selección múltiple en Pascal, en vez de usar un select, como en el caso anterior, usa un case, un case of sería, o sea, tenemos que terminar con case of, en el medio una opción, una expresión ordinal, terminarlo, tiene que terminar con un en. También tiene la opción de poder usar un else, ¿no? Pero bueno, lo que tiene el caso de Pascal es que el else no es obligatorio. Siempre tengamos en cuenta que todo aquello que no es obligatorio, cuando nos ayuda, pasa a ser que el lenguaje sea inseguro en esa parte que no la consideró. También lo que obliga es a etiquetar, digamos, las ramas y a enumerarlas. Y bueno, y el else que ya se los mencioné, ¿no? Bien. Bueno, esto es lo que les decía recién, que el else es opcional, ¿no? Y entonces puedo tener distintos efectos. Bueno, en el caso de la selección múltiple nada, se utiliza un case is, como ahora vamos a ver en el ejemplo. Empieza con case is y termina el bloque con un end case, y las distintas opciones de la selección se hacen con un when. Y también se debe usar el loader, que es el similar a usar un else para el resto de los valores.
Bueno, el others es obligatorio porque si no lo colocamos no pasa la compilación. Y bueno, se deben considerar como todas las opciones posibles que tiene que tomar en cuenta una expresión. Podemos ver un ejemplo. Bueno, acá tenemos dos ejemplos. Los que le decía recién usan el case, algún operador case if, usa el when, incorpora el other, y en este caso tengamos en cuenta que cuando el operador, lo que es que cuando el operador es un más, el resultado es haber sumado dos variables. Si el operador es un menos, tiene el resto de las dos variables y en otros hago una multiplicación. Entonces, este es un ejemplo de una selección múltiple en ADA. Y también ADA permite usar rangos, como están en el ejemplo 2. En este caso era algo vinculado a entrenamiento, pero bueno, si quería utilizar un rango de días, usaba 2 puntos para ir de miércoles a algo que obviamente es ordinal, ¿no? Que sigue una secuencia. Si tenía para elegir entre varias opciones, se usa la barra. Cuando tenemos una única elección, caso del domingo, no usamos nada. Y el caso others, que es obligatorio, hacemos algo más y luego se finaliza con el encase, ¿no? Así que bueno, esta es otra de las características de otro de los lenguajes. Uy, ¿qué pasó? Me fui de la pantalla, a ver. Me fui de la pantalla completa, ¿no? A ver, no sé cómo vuelvo, a ver. Bueno, no importa, lo ven igual, no sé qué pasó, que se fue de la pantalla completa. ¿Lo ven igual? Sí, se ve. Bien. Bueno, este ya lo habíamos visto, entonces les decía que hay que conocer cada lenguaje. En el caso de los lenguajes C o C++, tiene también otro formato comparado con el que vimos recién. El constructor que utiliza es el switch y el case. También cada rama es etiquetada con uno o más valores constantes. Cuando una opción coincide con esa etiqueta del switch, se ejecutan las sentencias que están asociadas, pero tiene el problema que termina ese bloque de sentencias y continúa con las sentencias de las otras entradas. Entonces esto puede tener un problema y para evitar esto se usa o se dispone de la sentencia break, que es la que me va a provocar, digamos, la salida para que no entre en todas las opciones de la selección múltiple, ¿no? De este switch. Entonces es fundamental. Y también incorpora una cláusula que es equivalente al other o al else o a otras opciones, que se llama en este caso en C y C++ es el default, que es para cuando no ingresa en ninguna de las opciones, cuando no coincide con ninguna de las selecciones anteriores, qué es lo que va a hacer, ¿no? Cuando no coincide. Bueno, de esto podemos ver un ejemplo. El código es igual al que vimos recién en ADA, nada más que tiene su propia sintaxis. Utilizamos el switch, la variable que es un operador, encierra entre llaves el bloque del case, usa case de cada operador, tiene un valor de default, pero lo que les decía recién, debe poner el break de cada sentencia, la última, digamos, cuando tiene que provocar la salida, porque si no va a entrar de alguna manera a tratar de verificar todos. Con lo cual puede terminar entrando obviamente en default y tener las consecuencias que nosotros no queremos en el programa. Bueno, acá les dejamos un enlace para que vean qué pasa en PHP, que nosotros no lo consideramos
en la materia para que vean un poco cómo es el comportamiento. Bueno, después tenemos otro ejemplo que es el caso de selección múltiple, pero en Ruby. En este caso, Ruby usa como constructor el case y el que lo ven acá. Fíjense que tiene una forma distinta de escribirlo. El case que termina con el en. También tiene el when para las distintas condiciones, con su forma particular de escribirlo. Bueno, en este caso es un ejemplo tomado de personaje del Señor de los Anillos, y lo que trata de ver es tomar cualquier personaje y devolver a qué raza pertenece, ¿no? Entonces vemos que también su sintaxis es distinta, la forma de escribir el case y otra particularidad, que es lo que tienen acá abajo, es que si no entra, y es un problema, que si no entra en ninguna opción, la variable no va a tener ningún valor, ¿no? Esa es una característica propia de este lenguaje. Bueno, otra de las estructuras de control que vamos a ver es la que llamamos iteración. Este tipo de instrucciones se utilizan para que representemos aquellas acciones o instrucciones que se repiten un cierto número de veces. Este número de veces que se va a repetir lo establecemos o lo fijamos antes en una variable o lo definimos de alguna manera. En su evolución, como les pusimos acá, Fortran, para hacer la iteración, lo definió como un do, seguido de una etiqueta, ¿no? Y una variable de control que iba a ir desde un valor 1, que era un valor, a un valor, en este caso 2, o como lo queramos llamar. Y repetía esto, esa cantidad de veces que estaba especificada, ¿no? Y también la forma en que lo definía Fortran era que el continuo, era el volver a ejecutarlo, era usar el mismo label que habíamos puesto acá y continuo. Esta era la forma de que esto se volviera a repetir desde esa variable de control, desde este valor hasta este. Entonces, bueno, acá tienen un ejemplo de este do, donde una variable, la etiqueta la llamábamos 1, ¿no? Y de esta manera recorría i de 1 a 10 y iba a ser esta sumatoria de i. Este era el ejemplo. Hay que tener en cuenta, bueno, que esto siempre lo repetimos un número entero de veces. Y bueno, Fortran también evaluaba que la variable llegara al límite final. Siempre entraba por lo menos una vez para hacer la ejecución. La iteración en otros lenguajes cambia, ya no es con el do, sino que se usa la sentencia for, como lo ven ahí, como Pascal, Ada, C o C++, usan esta otra forma. Bueno, la variable puede tomar, perdón, me pasó una moto. La variable puede tomar cualquier valor ordinal, no necesariamente enteros, y, digamos, lo recorro. En el caso a su vez de estos ejemplos que les ponemos acá, cada lenguaje puede tener sus particularidades. Más allá de que usen el for, in, en el caso de Pascal estándar, no permite que se modifiquen los límites, ni el límite inferior, ni el límite superior, ni la variable de control, ¿no? Entonces esto implica que en el código hay que tener cuidado, ¿no? Y también otra de las cosas que tenía Pascal, o que tiene Pascal, es que fuera del bloque esa variable se considera indefinida, ¿no? Entonces
volvemos al mismo concepto, cuando algo no está definido o está poco claro o no me permite, algo me lo deja medio abierto, decimos que pasa a ser inseguro ese lenguaje. Entre las particularidades también podemos decir que ADA no requiere que se declare la variable de iterador y permite trabajar, en el caso de ADA, con un for, usa un in para avanzar, para incrementar en el loop, y también puede usarse reverse para hacer un retroceder, o sea, ir el contador en el sentido, digamos, negativo. Entonces, bueno, acá ven un ejemplo en ADA, donde también usa el for, pero usa un for in y termina con un en loop, ¿no? Y acá, bueno, obviamente el for in loop. Loop es obligatorio, y entonces es el loop de esta estructura de control. Bueno, acá tienen un ejemplo que lo pueden también ejecutar desde algún compilador online. Saquen las líneas comentadas. Acá lo que pueden, esto está para que prueben ustedes qué pasa cuando cambio los límites en Pascal y cuando pasa a dar los errores. En este caso tiene, a ver, teníamos una variable acá en el cuerpo del begin, teníamos la variable i que iba a recorrer de 1 a 20, ¿no? En este begin, en este for que tenemos acá. Y en un momento determinado se hace un if y presten atención que hace igual a 5, que no es una comparación, sino que asigna el valor 5 y lo toma como verdadero porque no es 0, lo toma como 1, como válido. Y bueno, si descomentan acá van a ver que el resultado de la impresión o de la compilación le va a dar, en este caso, dentro de la misma estructura, la variable le incrementa en 1, que es la misma variable que está en el for. Acá le va a dar que es algo ilegal porque no permite que se modifique. Y por otro lado van a probar que si tocan una variable que es el iterador en otra unidad, le puede llevar a resultados raros, ¿no? En este caso imprime, si no comentan, dejan esto comentado, les va a imprimir de 1 a 20, y cuando empiezan a sacar el comentario de estas dos partes, acá les va a dar un error de que están haciendo algo ilegal, o sea, que están tratando de modificar uno el contador, que no está permitido, y en el otro caso le va a provocar que le haya cambiado el valor fuera, pero cuando vuelve ya no imprime de 1 a 20, sino que imprime 5. Entonces, para que vean cómo, y bueno, esta es otra de las formas, ¿no? Para que ustedes pongan, hay algo que les empieza a dar raro en un programa, empiezan a agregar estas, que es lo que solemos hacer, agregar impresiones, pero bueno, acá ya ven que esto está fallando porque el propio Pascal hay cosas que no las permite hacer con las variables donde se mueven, con la variable, digamos, de control, ni con los índices. Bueno, después tenemos cómo es la iteración en lenguajes como C y C++. Tiene una forma particular la iteración en C y C++. El for, porque también es un for, pero está compuesto como de 3 partes. Una parte que es la parte de inicialización y 2 expresiones. Bueno, en este ejemplo, ustedes están viendo que i es menor o igual que n, que es lo que va a verificar en cada iteración, y el loop lo está dando esto, que es la que hace que la variable i se incremente, que es la última expresión que me está incrementando la variable. Y al principio tienen separadas por más la inicialización de las variables que necesita. Este segundo parámetro es el testeo, que lo va a realizar
antes de cada iteración, ¿no? Tengan en cuenta también acá que otra de las particularidades que tiene es que permite poner, colocar varias sentencias separadas por coma, ¿no? Estas las separas por coma y el resto están separadas por punto y coma. Y después, bueno, el bloque de este for lo tiene entre llaves, ¿no? Bueno, pasamos a Python. En el caso de Python, ahora vamos a ver de Python dos ejemplos o dos formas de hacerlo. Python tiene una estructura que permite iterar sobre una secuencia. Esta secuencia puede ser una lista o una tupla. Acá tienen un ejemplo que tiene una lista. Se utiliza for, o sea, la parte obligatoria es un for in, donde tiene una variable, acá usa la lista. Y en este caso, este ejemplo hace imprimir una variable. Entonces, lo que va a hacer es, para este caso, es recorrer la lista de variables, ¿no? Para variable en la lista, la va a tomar y va a imprimir la variable, por eso le quedó el for recorre toda la lista, que es el resultado. Esta es una forma usando una lista. Si queremos que esto de alguna manera se parezca un poco más a otros lenguajes, lo que permite es hacer uso Python de una función que se llama range, que me da un rango, me permite tomar un rango de valores. Esta función range inicializa en 0, o sea que yo, como está el ejemplo ahí, si dice range de 6, va a tomar los valores de 0 a 5. Entonces, también tiene la particularidad esta función range, que ahora vamos a ver un ejemplo también, que si yo pongo range de un solo número, me va a dar, como les dije recién, empezando en 0, 5 elementos, pero también me permite agregarle a range argumentos. Es decir, si tengo dos argumentos, le estoy diciendo desde qué elemento estoy comenzando y dónde termino, o sea que en este caso empieza en 2 y termina en 4 porque era de 0 a 4. Y también el range permite usar 3 argumentos que me permite de alguna manera avanzar de más de una posición, ¿no? Entonces en este caso avanza de 2 en 2. De esta forma, el range se usa para simular la sentencia for en otros lenguajes, y la forma de escribirla es un for, la variable i, in range, y acá le dan el valor inicial, valor final, o a la acción que quieran hacer, 2 puntos seguido de las acciones. Entonces esta es la forma que recorrería usando el range en Python. Bueno, acá tienen este ejemplo. Para vuelta de 1 a 10, les va a imprimir la salida, les va a dar, no va a empezar en 0, va a empezar en 1 y va a terminar en 9. Bien. Bueno, ahora pasamos al uso del while. Bueno, es una estructura de control que el while me va a permitir la repetición de algo si se cumple una determinada condición. Y lo que tenemos que tener en claro es que esta condición se evalúa antes de entrar al bloque de instrucciones. Y como les ponemos acá en la presentación, cada lenguaje es muy distinto. Tiene distinta forma en su sintaxis. Entonces, bueno, le pusimos algunos ejemplos, pero bueno, pueden ver que en el caso de Pascal se usa el while do. En lenguajes como Ada, en vez de
un while do es un while en loop, ¿no? Y en otra línea. Bueno, en el ejemplo de Python es el while y una condición. Y bueno, en el caso de C es while, condición, y después viene la sentencia seguido de punto y coma. Y en este caso, en el Python, termina con dos puntos. Bueno, acá debe haber quedado corrido por esta sentencia 1 y sentencia 2. Entonces, fíjense que si bien empiezan todos con el while, la forma es que algunos permiten terminan con un el loop, otros continúan solo con las sentencias, otros tienen otro delimitador final. Entonces, cada uno tiene su respectivo formato. Bueno, ya casi llegando a los últimos ejemplos, después dentro de iteración está el until, que también nos permite repetir mientras se cumple una condición, pero la condición la evalúa al final, ¿no? Entonces, por lo menos sabemos que si algo se evalúa al final, siempre entra, por lo menos ese bloque se ejecuta una vez. En el otro caso, no sucede esto porque evalúa al principio. La forma varía también de un lenguaje a otro. En Pascal se usa repeat until, repeat el bloque de sentencias, until una determinada condición. Y en el caso de C y C++ es un do while, ¿no? Do sentencia y while seguido de la condición. Y la última estructura de control que vamos a ver hoy tiene que ver con el loop, o sea, la iteración continua, una iteración indefinida, que esto también varía, como lo están viendo, en los distintos lenguajes. En algunos se usa un loop en loop, pero bueno, es importante que como es una estructura iterativa indefinida, de alguna manera tengo que provocar una salida. Entonces los lenguajes me proveen alguna forma de salir de ese loop indefinido cuando se cumple una determinada condición. Hay dos formas, una es usando exit when, o sea, salgo cuando se produce una determinada condición, y la otra cláusula es exit porque decido salir sin que se cumpla ninguna condición, porque lo necesitamos de alguna manera para nuestro código. Pero empiezan con el loop y finalizan con el loop. Entonces, hicimos un barrido de las estructuras de control o de las principales estructuras de control con las cuales ustedes trabajan y de las cuales vimos que hay una diferencia importante sintácticamente y en algunos casos semánticamente que tenemos que conocer cuando no solo estamos programando, sino como les decía hoy, estamos migrando código o estamos adaptando o no estamos pudiendo encontrar un error en el programa y a veces tenemos que recurrir al manual para ver qué es lo que está pasando. O sea, por ahí no estamos entendiendo o estamos pensando que funcionan todos de la misma manera. Bueno, con esto terminamos hoy porque el tema que seguía era excepciones, que lo vieron ustedes la semana pasada con Juan. No sé, Juan. Sí, bien, acá estoy. No, más que nada comentar a los chicos que ya está disponibilizada la teoría de excepciones, que la pueden volver a ver en la teoría, sería la teoría 9.
Ahora me voy a fijar si están la presentación de excepciones. Si no está, ya mismo la subo. Nicolás, las notas del MT2 todavía lo estamos corrigiendo, así que seguramente fines de la semana que viene, calculo. Paro la grabación.